Esto. Entonces, el cuadrado chiquitito tiene esas dimensiones, ¿cierto? Un lado X y acá tiene un lado X. Sin embargo, usted si lo coloca en el interior de otro cuadrado, significa que las dimensiones de este cuadradito que está por fuera, este va a ser seguramente un número cualquiera, un numerito, multiplicado por X. Bueno, ahí nos va a resultar X por X, ¿cierto? O sea, es raro. Entonces va a ser hay un signo por X. Y este otro lado que está acá, también va a ser la ampliación. O sea, al final de cuentas lo que estamos viendo nosotros es un numerito multiplicado por X, ¿cierto? Y viceversa. El triángulo pequeño va a ser la división, va a ser la operación inversa. Entonces eso tiene que ver con la proporcionalidad. Cuando nos hablan de que hay una figura que es proporcional a la otra, no significa que sean del mismo tamaño, sino que, por ejemplo, si usted tiene aquí un círculo y a usted le dicen que este círculo es proporcional a un círculo más grande que está por acá, lo único que le está diciendo es que este círculo probablemente es cierta cantidad de unidades, una cierta cantidad de unidades más grande que el otro. Es decir, este de aquí va a ser, está multiplicado aquí por X veces, ¿cierto? Por una cierta cantidad de veces para llegar a este otro grande de acá. Y generalmente está asociado al radio. El radio de aquí, este va a ser X veces por el radio. Y en general, entonces cuando, por ejemplo, si usted después sabe, por ejemplo, cuánto, por ejemplo, es como el tema del kilo. Un kilo es una unidad proporcional, porque si usted tiene una pesa, aquí tiene una pesa metálica, que tiene aquí una cosita para tomarla y colocarla en una romana, aquí en el interior va a pesar 1 kilo, ¿cierto? Entonces, una pesa un poquitito más grande, ¿cierto? Que en su interior existan 10 kilitos, significa que esta de aquí va a ser 10 veces multiplicado por X. Este va a ser nuestro X. Entonces eso significa que sea proporcional. Que simplemente el que valía antes 1 o valía X está ampliado 10 veces más. Entonces técnicamente, lógicamente no es igual, pero prácticamente es la ampliación en partes iguales. Esa es la diferencia. Porque si esto, por ejemplo, pesara 13,17 kilos, ¿cierto? Ahí ya no sería tan proporcional, ¿cierto? Como que costaría un poco entender que un kilo, que 13,17 kilos sea proporcional a 1 kilo. Pero en cierta manera, para efectos matemáticos sí lo es, porque simplemente se multiplicó 1 kilo por 13,17 kilos, o 13 kilos y unos gramos extra, ¿cierto? Eso tiene que ver con la proporcionalidad. Y la proporcionalidad nosotros la utilizamos para nuestro beneficio. Si nosotros, también otra cosa súper importante acá, que al final de cuentas volvemos, nosotros aquí no hacemos ninguna operación nueva. Lo único que nosotros hacemos aquí es ampliar, también se le llama amplificar, y lo que ustedes más conocen es multiplicar, o sea, de esos son sinónimos, multiplicar, ¿ya? Eso es lo que hacemos nosotros cuando partimos de una dimensión más pequeña y al ampliarla, al multiplicarla por un número constante, significa que el resultado de eso va a ser proporcional a esta más pequeña, ¿ya? Es como que cuando nosotros nos dicen, si ustedes alguna vez vieron el tema de las fracciones,
que, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos saber si dos fracciones son proporcionales? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo saber yo, por ejemplo, si 2/3 es proporcional a, por ejemplo, 1/5? ¿Alguien recuerda cómo puedo saber si son proporcionales esas dos fracciones? O esos dos números, en realidad son números. ¿Alguien de ustedes recuerda cómo se hacía? ¿Cómo puede uno determinar cuando una fracción está ampliada o está ampliada por un número constante o está dividida por un número constante? Porque si esta fuera proporcional a esta otra, significa que se multiplicó por un número para ampliarla o se dividió por un numerito para disminuirla. ¿Ah? Pero un número fijo. ¿Mm? Cosa que estos dos numeritos, si uno hace una operación, podemos determinar si esta se amplió un poquitito en partes iguales o se achicó en partes iguales con respecto a la otra. Es decir, si son o no proporcionales. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso o no? ¿Nadie se acuerda? Ya, yo les voy a recordar cómo se hacía. Para saber si dos, espérate, acá hay que colocar dividir entonces aquí. Dividir en partes iguales. ¿Ya? Cuando nosotros multiplicamos o dividimos en partes iguales, los resultados son cantidades proporcionales. ¿Ya? Son proporcionales. En cambio, nosotros, por ejemplo, no somos proporcionales físicamente con nuestros papás o con nuestros hermanos, porque no hay si uno, si uno pudiera ver la cantidad de veces, no concuerda ni con la edad, ¿ah? Ni con la estatura, siempre es un proceso que es distinto en cada ser humano. ¿Mm? En las plantas se puede dar un poquitito más de proporcionalidad. ¿Mm? Hoy en día la proporcionalidad en el crecimiento de las plantas sí se puede dar, porque desde que se siembran, por ejemplo, 80 semillas en un sector cualquiera, uno puede ir viendo que van creciendo en forma proporcional. ¿Ah? No van creciendo unas más que otras. ¿Se han fijado en eso o no? ¿Se han fijado, por ejemplo, si uno siembra trigo, si siembra maíz? ¿Ah? Si uno siembra cositas chiquititas como verduras, crecen en forma proporcional entre ellas. Y no sé si alguien me podría explicar por qué creen ustedes que crecen en forma similar. Si usted tiene 20 semillas distintas y las siembra en su casa, en el patio, en un cuadradito, siembras de unas plantitas de poroto, de lenteja, lo que quiera sembrar, ¿por qué crecen en forma similar esas 20 semillitas? ¿Por qué son proporcional el crecimiento? Porque para que no fuera proporcional significa que unas crecerían después de 10 días de la siembra, hay unas que están chicas, otras más grandes, otras intermedias, no hay ningún orden en el crecimiento. ¿Por qué cree alguien de ustedes? ¿Por qué puede ocurrir que eso se comporta de esa manera? A nadie se le ocurre. Futuros ingenieros. Absorben la misma cantidad de nutrientes, ¿no? Claro, por ahí va la clave, hombre valiente, porque los demás no se atreven a hablar, parece. Tienes mucha razón. Tiene que ver con que se supone que tú le entregas condiciones similares a esas plantitas. Se supone, porque ¿dónde? No sé si, bueno, voy a explicar esto y después alguien me puede contestar entonces en qué caso se ven diferencias, en qué caso no sería proporcional. Y es cuestión de observar las plantas y observar el terreno, observar el campo, y uno se da cuenta inmediatamente por qué hay sectores que no son proporcionales en el crecimiento, diciendo que son la misma especie, sembrada el mismo día o plantado en la misma fecha. Entonces lo que tú dijiste es muy cierto. Un factor, tú diste solamente un factor, imagínate, tú solamente diste un factor que se llama nutrición.
¿ya? El Entonces, agua también puede ser. lógico, pero eso lo manejas tú, ¿cierto? Porque, ¿qué pasaría? Tú contéstame tú mismo. ¿Qué pasaría si tú no manejaras esos factores? O al revés, se supone que tú manejas la fertilización, ¿ya? Tú manejas la fertilización y tú manejas el riego y un sinnúmero de otros factores, ¿cierto? Y como los manejas tú, se supone que tú le entregas cantidades proporcionales. Se supone que a cada plantita le toca la misma cantidad. Entonces todas crecen igual, ¿cierto? ¿Y en qué caso o en qué condiciones, a ver otra persona que pueda contestar, por favor, creen ustedes que se puede dar una desproporcionalidad en el crecimiento de las plantas? ¿Cuándo han observado eso ustedes? Que las plantas crecen no como uno quisiera, no parejitas. ¿Han observado siembras de maíz, de trigo? ¿Ah? ¿Han observado en qué partes, en qué sectores uno observa que hay manchones que crecen más que otros y manchones que crecen menos que otros? ¿Mm? ¿Por qué Profe, podrá ser? cuando hay partes muy altas, como lomas. Muy bien, justamente ese es un detalle muy importante. Viste que ese es un factor que, sin embargo, eso igual lo manejas tú, fíjate, porque se supone que las plantas no llegaron solas a la loma o no llegaron solas al bajo o a la parte intermedia. Pero eso es un factor súper importante. Ahí te das cuenta tú que el hecho que tú plantes o siembres en un bajo, en un intermedio o arribita en la loma, vas a tener diferentes crecimientos, ¿cierto? Es súper natural, eso siempre va a ocurrir. Las plantas, los frutales, en la parte baja siempre crecen más bonitas, ¿ah? Más bonitas en forma más hay más crecimiento vegetativo. Son árboles más grandes, con un tronco más grande, más grueso, y eso, a pesar de que los plantaron en la misma fecha que los de la loma, las plantas de la loma siempre van a ser más chiquititas, ¿ya? Son más chicas, son más delgadas, más pequeñas, dan menos fruta. ¿M? Entonces, y ahí hay un factor de proporcionalidad, que el factor de proporcionalidad, ¿cuál crees tú que sería? Tú mismo que me dijiste el tema de la loma. ¿Cómo se llama el factor agronómico que está involucrado ahí en el tema de la loma? No es necesario que lo sepas, pero trata de como darte cuenta. ¿Cuál será el factor? ¿Cómo se llama? Ya vimos el factor riego, un compañero dijo factor riego y factor nutrición o fertilización. ¿Qué otro factor? ¿Cuál es el factor que tú hablaste con el tema de la loma? ¿Cuál podrá ser el factor que está influyendo ahí? Erosión. Eh, claro, pero erosión ¿de quién? Es que cuando está en relieve, el terreno, sé que el agua baja hacia abajo Sí, por pero por eso te arrastre. digo, ¿pero quién es el que se erosiona entonces? Por El eso te digo, suelo, ¿no? erosión del suelo, el suelo, esa es la respuesta correcta. El factor que está involucrado en lo que ustedes dijeron recién del bajo, el medio y la loma arribita, es el suelo, el tipo de suelo. ¿Mm? Entonces esas son las cosas que uno tiene que asociar. Esa materia, eso que estamos conversando ahora, amigos y amigas, es lo que tiene que ver con las razones y proporciones matemáticas. ¿Ya? Proporciones tiene que ver con algo tan simple como cuando usted está haciendo un café, una leche en polvo en la mañana o un Milo. ¿Ah? Esos son proporciones. Ustedes la manejan a esta altura de la vida en forma automática, ni siquiera lo calculan, sino que ustedes saben. ¿Mm? Imagínense, usted proporcionalmente le entrega una cierta cantidad de azúcar a su café porque esa es la cantidad que a usted le gusta. ¿Ya? Usted determinó que esa es la proporción que necesita y todos los días hace lo mismo. ¿Se han fijado en eso? Usted entregó una cantidad, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas, hay gente que no le echa azúcar simplemente. ¿Se fija? Entonces no tiene algo de azúcar, tiene un azúcar residual muy poquitita que uno no la detecta con la lengua, pero azúcar igual tiene. ¿Mm? Esas son proporciones, son cantidades, son dosis. Nosotros en agricultura hablamos de dosis. ¿Mm?
volvamos a insistir en el tema para que ustedes vayan entendiendo el tema del riego. A las 3 termino. Ya. Para que entiendan las proporciones. Nosotros ya dijimos, ustedes me dijeron, en realidad yo no fui, yo les corroboré que sí, ese es un motivo muy importante, que una de las cosas que influyen harto en el crecimiento de las plantas, lógicamente, es el riego. Si nosotros hablamos del riego, el riego lo maneja usted como futuro administrador, administradora, asesora o asesor. Ustedes manejan el riego. ¿Ah? Ustedes vuelven a lo que hablamos en otras clases, uno no dice me tinca que voy a aplicar tantas horas de riego a la semana. ¿Ah? Uno no dice me tinca, sino que uno calcula en proporción cuánta agua le tiene que entregar a esas plantas. ¿Se fijan que hasta el verbo aparece ahí? Uno entrega proporcionalmente una cierta cantidad de agua a las plantas para que crezcan de cierta forma. Si no fuera proporcional, si no estuviera multiplicado en partes iguales, las plantas crecerían al lote. ¿Y eso cómo se nota? Cuando hay sectores más secos que otros. Por ejemplo, hay sectores que tienen, un ejemplo, que tienen el sistema de goteo recién instalado, está nuevito, 0 kilómetros, entonces los goteros están todos destapados, están nuevitos. Entonces le cae, si usted riega 10 horas semanales, le caen las 10 horas semanales y la cantidad de agua que tiene que caerle en las plantas. Pero quizá un sector de riego por goteo que ya tenga 10 años de antigüedad, por ejemplo, en un sector más antiguo de la plantación, probablemente usted va a revisar que todos esos goteros que están ahí, hay muchos que ya van a estar tapados y van a haber varios que están a punto de taparse, que están llenos de algas, de sarro mineral, o están digamos, bien sucios, ¿cierto? Ay, estos gatos que me molestan. ¿Se fijan? Entonces ahí va a haber una desproporcionalidad en el agua que le llega a las plantas. Y es por eso que uno va a ver que hay un sector del campo que está muy bonito, con crecimiento interesante, y hay un sector que está más deprimido. A pesar que la misma especie frutal, todos tienen la misma cantidad de sol, quizás tienen hasta el mismo suelo, pero la cantidad de agua que le llega a una es distinta a la cantidad que le llega a las otras. Es así de simple. Eso es proporcional. ¿Mm? La idea es que uno siempre quiere hablar, por ejemplo, cuando uno habla de proporcionalidad. Por ejemplo, si tenemos 3 calidades de fruta, la calidad A, la calidad B y la calidad C. La calidad A va a ser la calidad premium, ¿ya? La calidad B va a ser la calidad estándar, puede ser, ¿cierto? Estándar. Y la calidad C es la calidad genérica. No significa que estas sean una mejor que la otra desde el punto de vista del manejo, ¿eh? Se los aclaro en forma inmediata. Porque ustedes, por ejemplo, en cualquier especie frutal, hortícola o lo que sea, siempre va a tener diferentes calidades, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de diferentes calidades en agricultura que se siembren o que se planten, etcétera? ¿Existe eso o no estoy mintiendo? ¿Existen diferentes calidades? Sí, profe, por ejemplo, la sandía. Ya. La Cuéntame. sandía que consumimos comúnmente es una semilla modificada para que la cáscara sea más dura, pero en verdad no es tan dulce por dentro, por lo mismo es una diferente calidad a la clondique, que es la más antigua, que tiene una cáscara delgada, pero que no es apta como para transportarla y que viaje a distintos lugares del país. Ya. Es un ejemplo. Es un ejemplo muy bueno, que sí existen las diferentes calidades. ¿Alguien más va a dar un ejemplo? Otra diferencia también que la sandía, está la sandía franca y la sandía injertada, Claro. que mismo la sandía franca ahora mucho no se puede plantar, y se tiene que plantar injertado, si no, no da producción. Claro, justamente. Muy bien, muy buen aporte. Entonces, eso es lo que quiero que siempre nosotros estemos conversando, ¿ah? Insisto, esta matemática que nosotros manejamos, como que olvidémonos un poco la matemática, tratemos de meternos en el campo. Y en el campo nosotros estamos pensando cosas que ustedes no se dan ni cuenta que están pensando cosas matemáticas que ya aprendieron antes. ¿Ah?
Todo tiene un razonamiento matemático, aunque usted no lo crea. Y esta es una unidad muy, muy importante, la que estamos viendo ahora, la unidad 2, que tiene que ver con esto, de la proporción de las cosas, que usted la usa a cada rato, sin querer queriendo, muchas veces lo calcula también sin querer queriendo, calcula un numerito de repente, cuánto saco, cuánta, no sé, cuánta pintura, o cualquier dosis que uno aplica así como en forma, por ejemplo, si uno quiere hacer una dilución de cloro para limpiar el baño, para trapear la casa, ustedes ya tienen como un cálculo, ¿se han fijado, no? O usted, si quiere hacer una solución de cloro para limpiar la casa, para desinfectarla el día sábado cuando le toque limpiar, usted le echa todos los litros de cloro puro a una dilución. No creo, ¿cierto? Para los que lavan, las personas que lavan ahí me van a entender. ¿Ah? El que tiene nano, el que le hace la pega ahí la mamá, no entiende nada. Pero normalmente uno hace un cálculo incluso hasta por el olfato, porque uno no sabe tomar el cloro, ¿cierto? Uno incluso hasta por el olfato como que determina qué tan concentrada está quedando mi dilución para poder trapear la casa después. Son ejemplos muy, muy domésticos, pero que ahí estamos utilizando nosotros las proporciones. ¿Mm? Y son proporciones que ustedes ocupan en forma mental, porque si ustedes fueran muy chiquititos, probablemente no podrían hacer ese tipo de cálculo. No se les ocurriría, quizás aplicarían un par de gotitas o aplicarían el frasco entero o la mitad. En cambio, cuando en esta edad que tienen ustedes, ya muchos de ustedes sacan proporciones cuando hacen muchas cosas en la casa o en sus trabajos, en las prácticas. Bueno, sigamos con las calidades. La calidad premium va a ser, por ejemplo, para que sea premium, normalmente, voy a poner un ejemplo, independiente de las plantas. Se supone que en general las calidades premium son las calidades más, las plantas más, por ponerle un nombre, las más pequeñas, las más débiles. ¿Eh? Las más pequeñas, para un ejemplo cualquiera, pequeñas, las más débiles, ¿ya? Las más pequeñas. En cambio, las estándar van a ser las plantas equilibradas y las genéricas son las más grandes, las que entregan mucha producción, alta producción. ¿Pero qué implica la alta producción? ¿Qué pasa cuando las plantas dan mucha producción? ¿Qué se ve afectado? La calidad. La calidad, ¿cierto? Normalmente las plantas que entregan altas producciones, que las hay, la calidad baja la calidad. ¿Ven? Eso es proporcional. Esto es una proporción. Mientras uno sube, el otro baja proporcionalmente. Mientras más kilos yo le saco a un árbol, menos calidad obtengo. Eso es una proporción y eso se le llama proporcionalidad inversa, que la vamos a ir analizando en las próximas clases. Tenemos mucha proporcionalidad inversa en la vida real. Una proporcionalidad inversa, esto recuerden, estamos haciendo una introducción a nuestra clase, así que no se preocupen, lo bueno es que está quedando grabado. Una de las proporcionalidades inversas más características de nuestro campo son los trabajadores, porque se supone que si volvamos a la poda, ¿cierto? A mí me encanta la poda. Si usted, para podar en menos días, ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que harían ustedes para disminuir la duración de una poda? Contrato más trabajadores. ¿Cierto? Y esa es una proporcionalidad inversa. Pero tú lo haces en forma proporcional, ¿te fijas? No es un número así como al azar. Se supone que a medida que tú vas contratando gente, o sea, aumenta la cantidad de gente, en forma proporcional va a ir disminuyendo la cantidad de días que dura la poda, porque hay más gente trabajando. Y la proporcionalidad, ¿sabes dónde está? Está en que se está aumentando o disminuyendo en cantidades iguales la cantidad de plantas que estoy podando. ¿Mm? Es así de simple.
Se supone que si las personas podan 500 plantas por día, esa es mi unidad para multiplicar o dividir. Entonces, se supone que mientras más gente yo tengo, si yo aumento la cantidad de gente, significa que estoy multiplicando la cantidad de plantas que estoy sacando, ¿cierto? Eso es una proporción. Mientras más plantas podo en un día, lógicamente menos plantas voy a tener en el campo, entonces voy a disminuir el plazo de poda. ¿Ah? La poda va a durar menos días, porque meto más gente a trabajar, ¿cierto? Pero también se supone que ellos trabajan con una cierta proporcionalidad. No porque yo agregue trabajadores nuevos significa que esos trabajadores nuevos me van a podar 20 veces más plantas que los otros trabajadores, ¿no? Si contrato 5 podadores más de los que ya tenía, lo único que cambió es que se supone que esos 5 podadores van a podar más o menos la misma cantidad que los otros 20, pero van a ser más, po. Al final del día van a podar más plantas entre 25 que lo que podaban el día anterior, que habían 20 nomás. Proporcionalidad inversa. Cuando la proporcionalidad es una sube y la otra sube, o cuando esta baja, esta otra baja. Por ejemplo, y eso se le llama proporcionalidad directa. Tenemos esas dos nomás, la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad directa. ¿A alguien se le ocurre alguna proporcionalidad directa donde cuando uno sube, la otra sube, o si esta baja, la otra también baja? Cualquier ejemplo, alguna dama, por favor. ¿Alguna dama se le ocurre alguna proporcionalidad de tipo agrícola, donde si un factor aumenta, el otro también sube, y si ese factor baja, el otro también baja? Porque recién vimos el factor podadores versus el factor duración en el tiempo, ¿cierto? El tiempo. Mientras más podadores coloco, la duración no sube, sino que al revés baja. Y viceversa, si yo bajo los podadores, la cantidad de días va a subir. Entonces eso es inverso. Es como, El sueldo. pero dije una dama, ¿tú eres dama? No, ¿cierto? Ya, pues. Estoy bromeando en todo caso. Está bien que participe. Pero me interesa que participen todos, siempre son los mismos. ¿Cómo va a haber una dama que no se le ocurra lo que sea, no importa que no sea agrícola entonces, cualquiera? Un ejemplo donde veamos que cuando algo sube, lo otro también sube. Se aumenta, el otro también aumenta. ¿Cuál puede ser? Estuvimos trabajando con eso desde que partimos el semestre después de Año Nuevo. Lo primero que vimos fue ¿qué cosa? Las plantitas, ¿cierto? Ahí hay un ejemplo. ¿Ya? Pero hay muchos ejemplos. Un ejemplo es, por ejemplo, el tema del riego y la fertilización. La diferencia es que no es eterno eso. Se supone un ejemplo de proporcionalidad directa va a ser, lo voy a anotar acá al ladito. Ustedes mismos ya me lo dijeron, el factor fertilización. ¿Ya? Pero la fertilización, ¿para qué uno fertiliza? ¿Para qué fertilizamos las plantas? ¿Cuál es la razón final? ¿Ah? ¿Cuál es la razón para usted como agricultor o agricultora? ¿Por qué motivo usted fertiliza las plantas? ¿Para qué será? Para Que yo- acelerar su desarrollo. ese es un factor fisiológico. Ujú. Insisto, el factor final. ¿Cuál es, Mejorar la habilidad. para qué sirve? Ya, a ver, ¿para qué sirve que yo la fertilice, que tenga mejor desarrollo, etcétera? ¿Cuál será la finalidad de meterle abono a las plantas, a mis frutales, a mis cultivos? ¿Mm? Obtener un buen fruto. Y buen fruto para ti, explícate mejor, ¿qué va a hacer eso? Que es una cadena, porque si uno fertiliza de forma adecuada, obtiene un buen fruto y así se lo pueden pagar a mejor precio, no tiene problemas con el comprador, etcétera. ¿Y cómo andan los rendimientos?
Bueno, en ciertos cultivos buenos, pero si se abusa de eso tampoco es recomendable. Claro, cuando pasamos para el otro lado, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver el ejemplo aquí de la fertilización. Aquí usted le coloca arribita fértil, de fertilización. Entonces, supongamos que hablamos solamente de nitrógeno. ¿Ya? Nitrógeno. ¿Por qué te reíste? Ah, está el chiste. Ay, disculpe, profe, se me pasó el audio. Ah, ya. Si usted tiene aquí nitrógeno, entonces hay hartas cosas que aumentan, ¿ah? Hay hartas cosas que aumentan. De hecho, los estudios, usted coloca en Google efectos del nitrógeno y ahí le empieza a colocar efecto del nitrógeno en el diámetro del fruto, efecto del nitrógeno en el color del fruto, efecto del nitrógeno en el crecimiento de la hoja, efecto del crecimiento en el crecimiento de las raíces, efecto del nitrógeno en el crecimiento del tronco, efecto del nitrógeno crecimiento de brote, y lo que más nos... Micrófono prendido por ahí. Pero lo que más nos interesa a nosotros como agricultores, asesores o cualquier cosa, nuestra pega diaria, es el rendimiento. ¿Ya? Rendimiento. Normalmente nosotros no vamos a estar tan preocupados en terreno del diámetro, vamos a estar preocupados entre la calidad y a que a la vez también cumplamos con las metas de rendimiento. Y tal como dijo una alumna, esto normalmente es directamente proporcional. Mientras aumenta la cantidad de nitrógeno hasta cierto punto, también los rendimientos van a ir subiendo. Generalmente es así. Entonces los rendimientos y generalmente es proporcional. Cuando aumenta este, el otro también aumenta en forma proporcional, pero hasta cierto punto. A nosotros nos interesa obviamente lo proporcional. Ya cuando llegamos acá y comienza a bajar, aquí estamos, eso es lo que a nosotros no nos interesa. Y por eso, lógicamente, estudiamos nosotros para calcular bien una dosis, para llegar a un óptimo, ¿ya? El óptimo, y que no nos pase lo otro, que cuando a medida que aumento el nitrógeno, el rendimiento me baje, no es la idea, ¿cierto? Si la idea es fertilizar hasta cierto punto, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es proporcional, crecen en igual cantidad, esta con esta otra, van aumentando van acompañaditas de la mano. Eso ya estamos hablando de proporcionalidad. Y cuando baja, ¿por qué baja esto? ¿Por qué llega a un punto en que si yo agrego nitrógeno, en vez de subir, la cosa baja? ¿Ah? El rendimiento baja. Qué raro, ¿ah? ¿Por qué pasará eso? ¿Qué le pasó a la plantita que el rendimiento bajó? ¿Por qué ocurrió eso? La planta ya está saturada de abono y se empieza a morir, está intoxicada. ¿Cierto? Se intoxicó. Esa es la palabra más fácil de entender. Todo este sector que está aquí es cuando la planta o cualquier ser vivo, como nosotros también nos pasa, nos intoxicamos. Intoxicar. ¿Ya? Pasa con el riego, pasa con los agroquímicos, pasa con todo. ¿Ya? Incluso cuando colocamos demasiadas plantas juntitas unas de otras, entre ellas se molestan, ¿cierto? Porque están peleando por mucho, entonces ya no es proporcional el cuento. No es proporcional porque son tantas las unidades que pelean por agua y pelean por luz, pelean por el espacio y por los nutrientes, que ya no les basta. Entonces ellas consumen más de lo que hay. Y por lo tanto hay casi como por una intoxicación como física, social entre ellas. ¿Ya? Yo creo que ahí queda un poquito más claro, ¿cierto? Entonces acá explicar varias cosas agrícolas. Desde el punto de vista de las plantitas, cuando nosotros manejamos calidades, ¿ya? El día de mañana no hay que asociar la calidad A, B o C a una calidad que sea, porque pueden decir, oye, la calidad C es la más mala. No, pues se supone que si a usted lo contratan para administrar 100 hectáreas
de calidad genérica, significa que usted tiene que hacer varios manejos para que esa calidad genérica, que se vende igual, pero te la compran como genérica a cierto precio, a un precio lógicamente más bajo, y que eso se suple por la cantidad de kilos. Vendo hartos kilos, pero un precio un poquito menor o bastante menor que la calidad A. El tema está en que usted tiene que hacer ciertos manejos agronómicos para que esa calidad sea la calidad C, la calidad genérica. Entonces se hace proporcionalmente varias aplicaciones, etcétera, para que la planta se comporte y todas crezcan, todas esas 100 hectáreas crezcan en forma proporcional a lo que usted le pide. ¿Se imaginan que usted le entregan 100 hectáreas para administrar una calidad genérica y como no tiene claro usted el tema de la proporcionalidad, no le cuadra, no entiende? Claro, van a haber sectores de las 100 hectáreas que se comportan débiles, otras equilibradas y otras van a estar del tipo genérica, grandecitas, que le dan hartos kilos. Entonces eso a usted le van a decir, oye, pero qué raro, si yo me interesa que las 100 hectáreas que yo te di, las 100 sean genéricas, no la mitad, ni un tercio, ni 3/4, sino que todas. Ah, jefe, es que no tengo claro el tema de las proporciones, va a decir usted. Entonces no me sirve. ¿Ya? La calidad estándar y la calidad premium también, usted le va a entregar diferentes proporciones en forma proporcional. En forma proporcional las va a manejar. Qué latero el profe. Se manejan de forma proporcional a la calidad que uno quiere cosechar, a la calidad de cosecha. ¿Ya? Entonces a uno se le entrega las premium, seguramente van a tener menos agua, menos fertilización, van a ser plantitas más abiertas, más soleadas, con menos fruta, cosa que el arbolito se dedique a toda su energía, todas sus habilidades, las concentra en poquitos frutos. Entonces esa fruta va a ser privilegiada porque no compite mucho con otras, son poquitas. Entonces va a salir una fruta de muy buena calidad. Y también se le meten más recursos, hay productos más caros, un riego bien especial, fertilizantes más caros que los otros, para que todo salga bien. La estándar es la que compramos todos nosotros, porque la calidad premium también, aclarar que no significa, claro, normalmente uno siente orgullo cuando le entregan los cuarteles de la calidad premium, ¿cierto? Porque igual es como más responsabilidad, porque como son las cosechas más caras, si usted le dice, mira, esas 20 hectáreas de allá son la calidad premium, te las entrego tipo a que me las maneje, bueno, como que se siente más orgulloso que el que le entregaron las 100 de genérica, pero en realidad técnicamente es exactamente lo mismo. Tiene que usted producir la mejor calidad genérica del mundo y la mejor calidad premium del mundo, y lo mismo para la estándar. Entonces, y la calidad B, usted entrega recursos proporcionales para que todos sus cuarteles de las 50 hectáreas de estándar sean estándar. Porque usted no tiene los niveles bien calculados, algunos van a salir como usted lo estima. ¿Alguna opinión de lo que estamos conversando? ¿Opiniones? ¿Alguna... ¿cuál es la palabra para eso? Reflexión. Una reflexión de todo esto. Pero yo espero que les haya quedado más o menos claro de que esto es lo que estamos hablando. Cantidades proporcionales, ya sea para bien o para mal, digo yo, porque unas aumentan, otras disminuyen. Pero eso se aprende aquí en esta carrera. Aquí, ahí. Ya, vámonos a ejemplos más concretos. Ejemplos más concretos es lo que quiero mostrar acá. Voy a compartir lo que está acá en mi pantalla. Escritorio. Ya, este es el sitio web de los fabricantes de alambres que tenemos en Chile, que de hecho se llama Inchalam, Industria Chilena de Alambre.
Industria Chilena de Alambre, Inchalam. Esta industria, vámonos aquí, dice que fabrican alambres y cosas para la construcción industrial, minería, riesgos naturales y agricultura, que esta es la que nos interesa a nosotros. Ingrese usted a este sitio cuando tenga tiempo y revise lo que le entregan, lo que le venden, que son alambres, clavos, grapas, grapa J, grapa U. Y aquí inmediatamente me sale la imagen para qué se ocupan los alambres. Bueno, para hacer cerco y para hacer todo tipo de estructura, como la que está ahí a la derecha, que son las carpas de los cerezos, ¿cierto? Sigamos avanzando, veamos qué pasa con la fruticultura, mira. En fruticultura, aquí también te muestran ejemplos claros de aquí ya entramos a la parte de materiales que utilizamos en terreno. Lo que se ve aquí claramente esto es una grapa J. No es grampa, es grapa. La palabra es grapa. Grapa, no puedo escribir ahí, parece. Esto es una grapa J, estas son las que se clavan en los centrales. Y este palito que está aquí, este es el central, po. Este es el central o cabezal. Y este alambre, el que me venden ellos me venden los rollos de alambre. Y aquí arribita se ven una enorme cantidad de alambre, y acá en la viña de la izquierda también usted tiene alambre. Y aquí, mira, aquí no me había fijado, ¿eh? Aquí en esta viñita es donde se observa la de brota de canilla que se llama. ¿Se fijan que cada árbol como que al ladito tiene un montón de hojitas verdes? ¿Se fijan? Tiene un montón de hojitas verdes aquí que le sacaron. Y eso es la de brota de canilla o de tronco. Seguramente. Y eso se hace con unos guantes de cuero. Y la gente va hincada y con los dos brazos le limpian el tronco al árbol para sacarle todos los chupones o brotecitos que salen en el tronco, que hay que sacarlos, porque no pueden quedar ahí, para dejar limpiecito el tronco. Ya, vámonos ahora, por ejemplo, acá, a los sistemas de conducción y formación. Y esta es la parte que me interesa que ustedes sepan traducir, ¿ya? Vámonos aquí, por ejemplo, aquí el número del cualquiera. A ver, este alambre, por ejemplo, se llama 1715. ¿Ya? Este alambre que estoy aquí marcando con azul tiene varias características. Tiene una característica que el nombre se llama 1715. Usted después con el tiempo los va a conocer cuando estén trabajando. Dice que el tipo de alambre es un alambre ovalado. Significa que no es completamente redondo, es un poquitito aplastado. ¿No? Significa ovalado. Y aquí te dan el diámetro. El diámetro, como es ovalado, te dice que es de 2,4 por 3. ¿Y qué unidad? Milímetro. Carga de ruptura. Aquí arribita dice carga de ruptura. La carga de ruptura es que si usted tiene el alambre puesto entre dos palos, ¿con cuántos kilos ese alambre se corta? Entonces ellos ya midieron que este alambre, usted tiene que colocar más o menos 679, 680 kilos, ¿eh? Para que ese alambre, clic, se corte. ¿Mm? El revestimiento, bueno, ahí le da, es el galvanizado que se llama, ¿cierto? Porque el alambre es de acero y se reviste con un galvanizado de zinc, ya para que no se oxide con la intemperie, la lluvia. Y triple de zinc significa, cuando dice triple, es porque es un alambre de mejor calidad y más caro. Tiene triple galvanizado. Ya, y la parte que más nos interesa es esta que dice aquí, el rendimiento aproximado de ese alambrito. ¿Por qué? Porque este alambre dice que rinde 22 metros por kilo. Y dice que el rollo, la venta, el formato de venta, son rollos de 50 kilos. El de arriba también, el de arriba también, el de abajo, el de abajo, el de abajo. Prácticamente una gran cantidad de rollos de alambre se venden todos de 50 kilos. Pero la diferencia está, y se fijan que todos tienen diferentes rendimientos. Este alambre que está aquí, redondo, de 3,9 milímetros de diámetro, es bastante grueso. Se fija que rinde apenas 10 metros por kilo. Bajó el rendimiento. Entonces, esto es lo que conversábamos tiempo atrás nosotros, que dependiendo del grosor del alambre, es la cantidad de kilos que yo tengo que comprar. Se supone que un alambre, mientras más grueso es, tengo que comprar más kilos para la misma cantidad de metros, porque rinde menos, po.
1 kilo de este alambre que dice ahí galvanizado triple de 3.9 milímetros, rinde apenas 10 kilos, porque es grueso. Entonces, si usted desenrolla 1 kilo de ese alambre, va a medir de aquí a aquí el kilito y le mide 10 metros de largo. En cambio, este alambre del 1715, que es más delgado, usted lo desenrolla ese mismo kilo y prácticamente tiene el doble de largo, 22 metros. ¿Se entiende esa tablita? ¿La entienden al mirarla? Después, cuando ustedes hagan sus cálculos en terreno o para algún trabajo, algún presupuesto, lo que sea que tengan que hacer, tienen que irse a estas tablitas. ¿Eh? Porque va a tener que usted elegir el alambre que va a ocupar y en segundo lugar va a tener que calcular la cantidad de rollos que va a comprar. ¿Cuántos rollos tiene que comprar? Y eso ya se trabaja con esta materia que estamos viendo ahora, las proporciones. Y que en resumen también ya muchos de ustedes tienen como ganas de expresarlo, que al final de cuentas estamos hablando de qué cosa. No sé si alguien ya como que está diciendo, pero si de esto se trata de esto. ¿De qué puede ser? De una herramienta que ocupamos desde hace muchos años y que yo les dije, no me la ocupe todavía, dejémosla para esta unidad. ¿Cuál es? ¿La regla de 3 era o no? Sí, pues la regla de 3, justamente. La regla de 3 es la reina de esta asignatura, de nuestro trabajo, de todo. La regla de 3 es como la herramienta que ocupa uno en realidad, pero cada rato. Ya sea en la vida real o en la parte agrícola. Y en realidad la regla de 3 nace de esto. Nace de esta materia de las proporcionalidades. Así nosotros podemos trabajar, entender de qué se trata la regla de 3. La regla de 3 nació de acá, de las proporcionalidades. Sigamos avanzando entonces acá. Si se fijan, esto es lo que usted tiene que analizar el día de mañana cuando esté trabajando. Tiene que pedir la etiqueta, el manual que le entregue el comprador con las características del producto que usted está comprando. Porque ahí salen datos que usted va a utilizar después para sacar sus cálculos. De cuántas unidades tiene que comprar en total. Para muchas hectáreas, para 1 hectárea o para un pedacito más pequeño. Porque si no sabe cómo va a calcular. Tiene que usted, y aquí ocupa usted la proporcionalidad, las reglas de 3, algunos cálculos. Si nos vamos al alambre, un alambre más delgadito, por ejemplo, este alambre que dice aquí, el alambre del 16, ya este alambre, si ustedes se fijan, ¿cuánto se llama? Me rinde hartos metros más. En 1 kilo de ese mismo, todo esto es 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, pero este alambre de aquí, en 1 kilo, usted lo desenrolla el kilo y le rinde 59 metros de largo, ¿ya? Porque es un alambre más delgado. Y acá dice foliar, 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 porque se ocupa para arreglar las hojas, los brotes, las hojas, ¿cierto? El follaje. Y después dice arriba, uso recomendado, frutal. Frutal significa que son los alambres que van a sostener los brotes con fruta. Y cadena o perimetral. Este gruesote que vimos, este es como para los parrones, ¿cierto? Para armar el perímetro de la estructura que estoy armando. Si estoy armando un perímetro, amarrar esos alambres por todos lados para que me soporten todo el edificio, la estructura que estoy armando, necesito ese alambre de triple galvanizado de 3,9 milímetros. Agarras un alambre bien grueso que hay. Ven, acá hay más. Pero lo que nosotros usamos harto, bueno, varios estos datos, pero lo que usamos ahora para esta materia es esto, el rendimiento aproximado. ¿Alguna consulta de estas tablitas? Entonces, pues cuando usted trabaje, le llaman así, oye, ¿sabéis que necesito comprar alambre del 12, alambre del 8, alambre del 16? Ese es el nombre típico que le dan, ¿no? Ya, oye, ¿sabéis que necesito comprar alambre del 16? Entonces aquí le da a usted, dice ya, tantos rollos tengo que comprar en base a la cantidad de kilos. Cambiémonos de material.
nos vamos a ir a otro material que aparece ahí, que son estos, los accesorios. Si nos vamos a los accesorios, aquí aparecen dos que se ocupan harto, que una que es la grapa galvanizada tipo J. Esta es la grapa J. La grapa J es como un ganchito al final. Es una grapa que tú colocas en el poste y queda como un ganchito para colocar algo. Para colocar la mochila, colocar la ropa, ¿cierto? Pero en realidad sirve para colocar los alambres. Y aquí te dan tu proporcionalidad. Esto es muy importante porque si tú tienes que instalar, por ejemplo, 150 hectáreas y tú tienes que contar, en este caso, cuántas de estas grapas J van a ir por palo. Por ejemplo, si van 4 de estos por palo, imagínense ustedes, voy a sacar la siguiente cuenta. Una cuenta cortita aquí para que se entienda lo que vamos a calcular. Y donde ustedes necesitan esta herramienta. Nueva. ¿Dónde está? Yo quiero nueva, po. Quiero un nuevo pizarrón. ¿Cómo hago eso? Aquí. Ya, quiero una nueva pizarrita, pero más pequeña, que vaya aquí. ¿Ya? Salgan de ahí, por favor. Ya, aquí está mi pizarra. Entonces, si aquí yo tengo un poste, tengo aquí en el suelo, y aquí tengo un poste ¿de cuánto se llama esto? De madera, ya se me olvidó este nombre, ¿cómo se llama? Madera impregnada. Entonces, usted tiene que contar aquí cuántos de esta grapa J le va a colocar. Si usted le va a colocar 4, por ejemplo, un ganchito aquí, otra grapa acá, otra aquí y otra acá, entonces usted tiene 4 por palo, ¿cierto? O 4 por central. La pregunta que viene después, bueno, ¿cuántos centrales son por hectárea? Supongamos que son 680 palos por hectárea, los que usted va a colocar, o los que ya están instalados, pueden ya, además que están instalados. Entonces esos 680 palos, usted lógicamente lo multiplica por 4 y le va a dar la cantidad de unidades, ¿cierto? Entonces serían 680 por 4, entonces usted va a ocupar nada más y nada menos que 2720 grapas J por hectárea. Estamos haciendo un cálculo de material. ¿Cuántas grapas J voy a ocupar yo por hectárea? Ya, pues ahora tiene que ir a comprarla. Tengo que ir a comprarla, entonces no puedo ir a comprar, que me da 2720 grapas. El caballero le dice, bueno, ¿usted cree que tengo tiempo para contarle esa cantidad de grapas? Y si son 20 hectáreas, miles de grapas, ¿cómo se las voy a contar? Usted está loco. Usted tiene que pedirle la cantidad de kilos, ¿cierto? Y aquí hay una unidad de proporcionalidad. Aquí dice, esta va a ser nuestra matriz, que un kilo, ellos ya lo contaron, y ustedes le dicen que este alambrito de estas dimensiones, perdón, este alambre, esta grapa, hay 175 grapas por kilo. Mira lo que me están dando acá, una instrucción bien interesante. Me están diciendo, como dato, ahora puedo ir a comprar, dato, 175 grapas por kilo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Lo que uno trabaja acá después que es lo que se llama regla de 3, que lo vamos a ver ya en las siguientes clases de dónde nació y cómo sale todo ese tema. Acá lo que uno hace después es decir, tenemos nuestra unidad de proporcionalidad, que uno lo anota así. Uno dice, cada un kilogramo, a mí esto me entrega, me dijo aquí el manual, 175 grapas. ¿Ya? Entonces usted después la va a ocupar, pero todos los días, hasta el último día de su existencia, va a ocupar esta regla de 3. Y la regla de 3 simplemente es decir, bueno, yo necesito comprar en kilos porque en kilos me los venden. Entonces quiero saber ahora, bueno, pero ¿cuántos kilos necesito entonces comprar para ¿cuántas grapas? Esa cantidad, para 2720 grapas. Supongamos que voy a instalar una hectárea nomás. ¿Ya?
Eso voy a agrandar esto ahora para explicar. Recuerden que ese asiento, esto salió del manual. Este dato de ahí salió de el folleto técnico, ¿ah? Del folleto del fabricante de grapas J. O los tiene, simplemente los tiene que contar usted, o los tiene que contar usted. ¿Cuántas unidades hay en un kilo? Si usted realmente está calculando algo seriamente, las unidades que quiere comprar, y no tiene estos datos, o algo que no tiene mucha información, bueno, no queda otra que contar las cantidades que hay por rollo, por canasto, por kilo, ¿ah? No queda otra. Uno tiene que hacer la pega. Pero aquí me dan el dato, que son esta cantidad. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió esto? Y esto es lo que dejamos pendiente delante. Lo que dijimos delante es que para que esto ocurra, que esta cantidad, ¿se dan cuenta que es proporcional? Porque se supone que mientras más kilos yo tengo, voy a tener más grapas, ¿cierto? Entonces esto es proporcional. No es al revés. Si no fueran proporcionales, sería que mientras más kilos tengo, menos grapas tengo. Como que no cuadra, ¿cierto? Mientras más kilos de grapa J yo compro, más grapa voy a tener, pues más me traigo. Es como mientras más de una, más de la otra. Pero eso tiene un sí, solo sí, que le llaman los matemáticos. Entonces, una cantidad es proporcional a otra, y aquí los matemáticos le llaman en los libros, tienen sí, cualquier servicio puesto interno. Entonces eso significa sí y solo sí, ¿eh? El producto cruzado de las razones entre ellas es igual. Que esa herramienta ustedes la ocuparon en el colegio. Ahora me dicen, pues eso ya lo había visto, pues, profe. Claro que lo han visto. Esto se ve como en séptimo básico, esta cuestión. Si no me equivoco, en séptimo están viendo estas cositas ustedes. Después no se dan ni cuenta cómo lo aplican. Sí, solo sí, A partido en B es igual a C partido en D. Y se le colocan dos flechitas aquí. Sí, eso significa sí, solo sí. Ese símbolo. Sí, solo sí, el producto cruzado de ellos es igual. Sí, solo sí, A por D es igual a C multiplicado por B. Y nosotros nos aprovechamos de esto. Nos aprovechamos de esto. Y esta es la regla de 3, o también se le llama la triple... Ay, se me fue el nombre. La tercera proporcionalidad geométrica. Tercera proporcionalidad geométrica es el nombre técnico, o regla de 3. Entonces, acá tenemos nosotros una razón. Tenemos un A partido en B igual a C partido en D. Y ustedes le enseñaban estos ejemplos en el colegio. Le decían, por ejemplo, 3/5 será proporcional, por ejemplo, a 4 séptimos. La única forma de ver si eran proporcionales o no era haciendo el producto cruzado. También ustedes se deben acordar de eso. Producto cruzado de ellos. Y si ese producto cruzado era igual, entonces estas dos eran proporcionales. 3 por 7 será igual a 5 por 4. No, 3 por 7 es 21 y 5 por 4 es 20. Entonces uno dice aquí que no son proporcionales. ¿Ya? ¿Qué? No son proporcionales. Si esta multiplicación cruzada sí es idéntica, ahí estamos en caso de una cantidad proporcional, que normalmente son cantidades que están amplificadas o simplificadas. Por ejemplo, 3/4 será proporcional a 75 partido en 100. Entonces ahí multiplicamos. Cruzado. Estas sí son proporcionales. ¿Por qué? Porque
3 multiplicado por 100 es lo mismo que 4 multiplicado por 75. Ambas me dan 300 igual a 300. Entonces aquí sí se cumple. Estas dos cantidades sí son proporcionales. Y es porque yo lo que les conté en un principio. Porque esta está amplificada. 75 partido por 100 está amplificado por ¿cuánto? ¿Por cuánto estará amplificado? ¿Por qué número? ¿Se les ocurre a ustedes? ¿Me pueden dar un dato? Por 25. Por 25, ¿cierto? Está amplificado o multiplicado arriba y abajo, está multiplicado por 25 en forma proporcional. No es 25 arriba y 80 abajo, aunque dé lo mismo, no importa, tiene que ser el mismo número. Ese es el requisito. Y por eso es que son proporcionales, po. Por eso es que yo les digo que eso de que un cubo es proporcional a un cubo más grande cuando ese es proporcional al otro, cuando se multiplicó, se aumentó en partes iguales. Generalmente son partes iguales, porque si es como ir aumentándolo de tamaño, sea como sea, usted lo está aumentando, aunque sea en un número exacto o no, o con decimales o no, igual está amplificado o está disminuido. Es una cantidad proporcional. Entonces nosotros nos aprovechamos de esto. Aprovechamos de esto que está aquí. De todo esto que está aquí, nosotros los seres humanos dijimos, oye, pero ocupémoslo para trabajar esta cuestión, po. De aquí nació esto le llaman la regla de 3 o la cuarta proporcional geométrica. Porque acá para decir, chuta, yo tengo, me dan el dato que de 1 kilo de grapas salen 175 unidades. Quiero saber cuántos kilos tengo que comprar entonces para 1 hectárea, que son 2.720 grapas. Así se hace el ¿cuánto se llama? El planteamiento del problema. Porque se plantean kilos con kilo y grapa con grapa. Y bueno, también tenemos que estar claros en que tienen que ser proporcionales. O sea, yo no puedo comparar, como dicen por ahí, peras con manzanas. Yo no puedo... ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, si alguien quiere decir, si usted le pregunta, oye, ¿será proporcional el número de tractores que yo tenga en el fondo con el riego de las plantas? Como que no, ¿cierto? Ahí no tiene sentido comparar que si yo mientras más aumento los tractores o si yo disminuyo los tractores del campo, la eficiencia del riego o el riego en sí en el campo va a aumentar o bajar. Esas cantidades no son proporcionales, ¿cierto? No tiene nada que ver una cosa con otra. En cambio, sí tiene que ver que, por ejemplo, mientras más evaporación exista, más van a aumentar las horas de riego, ¿cierto? Mientras más evaporación debido al viento y el calor que hubo la semana anterior, en pleno verano, mientras más horas de riego. Eso sí es proporcional, porque están los dos muy ligados. Acá también, mientras estas dos variables, una que es la variable kilo y la otra la variable grapas, claro que están unidas, po. Mientras más kilos, más grapas. ¿Ya? Mientras menos grapas, menos kilos también. Suben y bajan en forma proporcional. Entonces, ¿cómo se plantea esto? Así. 1 partido en X es igual, para que sean proporcionales, yo me aprovecho de esto. Yo sé que el producto cruzado de ellos es una igualdad. 2720. Yo sé que como son proporcionales, porque yo estoy seguro que son proporcionales por el análisis que hice ya recién, usted en su pega, como que no comparan peras con manzanas, sino que manzanas con manzanas y peras con peras. Como es proporcional, entonces yo me aprovecho, esto se cumple esta igualdad. Hoy estamos listos para la foto ya con la hora. Esto se cumple, entonces yo sé que cuando son proporcionales se cumple esto que está aquí. Esto que está aquí, que el producto cruzado de ellos es idéntico. Es una verdad absoluta. Entonces digo, ya voy a aprovechar de eso. Entonces transformo esto en una ecuación. Digo,
1 multiplicado por 2720 es igual y exacto a multiplicar x multiplicado por 175. Esta es la cuarta proporcional geométrica o regla de 3. ¿Ya? Regla de 3 o cuarta proporcional geométrica. Muchos de ustedes la conocen ya y la ocuparon incluso para la prueba que tuvimos ayer. Quizás varios de ustedes y muchos compañeros de otras secciones ocuparon esta herramienta. Yo le dije que no es un problema, ocúpela si la conoce. Entonces, como esto ya sé que es una igualdad exacta, esto es verídico, esto sí es verdad, la igualdad, ¿ya? Porque si fuera mentira no podría despejar la X. Esta igualdad que está ahí es una verdad. Como es cierto, yo puedo despejar y saber cuánto vale entonces el X. ¿Cuántos kilos son los que necesito para obtener 2720 grapas? Despejamos la X y va a quedar, voy a dejarla ordenadita. Se supone que la X va a quedar a la izquierda y va a quedar 2720, porque eso por 1 queda lo mismo. Y esto se divide porque el 175, como está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo, ¿cierto? Y ahí nos da el valor que andamos buscando. 2720 grapas dividido por 175 grapas que tiene 1 kilo, me da 15,5 kilos. 15,5 kilogramos por hectárea de grapa J. Ahora sí puedo ir a comprar, puedo ir a comprar y lo puedo colocar en el presupuesto. En el presupuesto en Excel, presupuesto, usted acaba de calcular en un ratito, porque el profe me explicó ya cómo se hace, puedo colocar en el presupuesto ahí que 1 hectárea de un cierto cultivo frutal necesita 15,5 kilos de grapa J por hectárea. ¿Cuántas hectáreas voy a plantar? 75 hectáreas por 15,5, entonces necesito prácticamente una tonelada, 1162 kilos de grapa J. ¿Cuánto viene la caja? Parece que no dice acá. Unidades por kilo. Que los kilos vienen, las cajas vienen de 25 kilos. Fundamental, porque eso es lo que quiero saber después. ¿Ya? ¿De cuánto vienen las cajas? Entonces, si yo calculo acá, que son 15,5 kilos, o sea, no, con una caja me sobra. ¿Ya? Me sobran 5 kilos, 10 kilos. Pero para 75 hectáreas, y con eso terminamos. Todo esto se puede sacar con regla de 3. La regla de 3 uno lo ocupa al final de cuentas cuando queda medio pillo. Porque normalmente hay muchas cosas que uno las saca así mental, divide nomás. Ya tiene como en la mente. Por eso es que yo les contaba, no sé si a ustedes a otros cursos, el otro día, que hay gente que no le gusta la regla de 3 porque está acostumbrado, lógicamente, porque le es más fácil, o tiene claro que basta con dividir 2720 grapas por kilo por la cantidad de grapas las grapas totales dividido por las grapas de 1 kilo. Y divide y me dice, no, aquí regla de 3 no me gusta. En cambio hay gente que le encanta la regla de 3 porque va ordenadito. Como que uno confía, dice, yo confío plenamente en la regla de 3 y me gusta plantearlo así. Este tiene tanto, entonces ¿cuánto para esto otro? Y uno como que va a la segura y queda más bonito para explicarlo también. Entonces, si cada caja trae 25 kilos, eso es lo que dice el fabricante, que las cajas vienen de 25 kilos, y quiero instalar en 75 hectáreas. Ya cuando usted está recién haciendo la estructura, necesita comprar todas las grapas de 75 hectáreas. 75 hectáreas, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? Ya acabamos de un gallito.
Son 15,5 kilogramos por hectárea. Usted lo multiplica por 75 hectáreas. Esto también se puede hacer por regla de 3. De ahí lo vamos a ver cómo. Pero la gente ya no lo ocupa a menos que, digamos, depende ahí cada uno ve si le interesa o no ocuparlo, porque hay gente que, como nosotros, como yo, como el profe, dice, no, yo multiplico nomás aquí. 1163 aproximadamente kilogramos totales. Hay que ir a comprar. Pero esto también lo puedo sacar por regla de 3, porque esto es una proporción. Una hectárea necesita 15,5 kilogramos de grapa. J. ¿Cuántos kilos necesito? Pregunta, o la letra X, para 75 hectáreas. ¿Se fijan que ahí armé una regla de 3? Entonces uno aquí tira una rayita. Y esto lo transforma en una proporcionalidad. 1 es a 75, como 15,5 es a X. Y hago el producto cruzado. X es igual a, sale el tiro, ¿viste? Porque X por 1 por X es X. Y el X me da el tiro, que sería 15,5 por 75. ¿Viste? Lo mismo que hicimos acá. Lo mismo que hicimos acá, en forma más rápida, es también una regla de 3. Bueno. Y finalmente dividimos esto por, dijimos, ¿cuánto trae el cajón? 25 kilitos por cajón. Entonces dividimos 1163 dividido en 25 kilos, nos dio 47 cajas, porque da 46,5. Entonces usted le coloca 47 cajas a comprar. ¿Ya? 1 tonelada y algo poquito más. ¿Se fijan? Y la regla de 3 de esto sería así. Una caja tiene 25 kilos. ¿Cuántas cajas necesito para 1163 kilos? ¿Ya? Todo prácticamente se puede hacer con reglas de 3. ¿Ah? Bien entrete esta cuestión. Entonces, 1 es a X, uno arma ahí la proporcionalidad, como 25 es a 1163. Una caja tiene 25 kilos. ¿Cuántas cajas necesito para 1100 y tantos kilos? Y la regla de 3 va a quedar 25 multiplicado por X es igual a 1163 multiplicado por 1. Luego la X es igual a 1163 dividido en 25, que es lo mismo que hicimos acá. Es lo mismo, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Cómo hemos ocupado herramientas? X igual a 47 cajas. Tan, tan. Eso es lo que les quería explicar hoy. ¿Les gustó? ¿Lo conocían? ¿Sabían que esto más o menos lo habían visto antes? ¿Sí o no? A los 11 que están ahí detrás. Están almorzando, me imagino. Sí, profe, está bacán, muy útil. Sí, pues. Y lo habían visto, yo creo, antes, ¿cierto? Que no es como algo muy nuevo, ¿cierto? No es una materia, oh, esto es primera vez que lo veo. Quizás ya algo cachaban, porque esto igual algo se lo habían explicado cuando estaban en básica, cuando estaban ahí con delantal. Ya los profes les explicaban esta cuestión, pero con otro ejemplo. Con autitos, con cuadraditos. En cambio lo vamos a ver con la pega. Qué bueno que les interese, pues. Espero que la prueba del próximo mes o fin de mes de mayo sería de esta materia. Así que tenemos para entretenernos un buen rato.